Se lo hemos venido comentando desde ya días anteriores y aquí lo reiteramos. Estoy viendo cómo hay una tendencia del gobierno mexicano a endeudarse. Ya esta película, ya la vimos, ya la vivimos, ya el país ya quebró, ya entramos en el Fobapro, allá vivimos el error de diciembre de 1994, ya nos pasaron muchas cosas, ya le quitamos 3 ceros a la moneda, ya nos pasó todo. Hubo una tendencia en los últimos 12 años de gobiernos dentro del 2000 hasta el 2012 con Vicente Fox, que lo tengo que decir así porque así fue, con Vicente Fox Quesada y después con Felipe Calderón, en la que el endeudamiento mexicano bajó la deuda. Y ahora en este gobierno estamos viendo una tendencia hacia el aumento de la misma. Aquí le digo, la deuda del gobierno mexicano se ha disparado y al cierre de este año alcanzará el 51.4% del Producto Interno Bruto. 51.4 será deuda para nuestro país, 2.4% más de lo proyectado hace 6 meses. De acuerdo a el monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional, esta es la fuente, la deuda del gobierno mexicano para el próximo año se incrementará todavía más para situarse en el 51.7% del Producto Interno Bruto. Hay muchos países que están mucho más endeudados que nosotros. El Japón está más endeudado que nosotros. Estados Unidos mismo está más endeudado que nosotros. Francia, Italia están más, España, la propia Grecia, obviamente, Irlanda, son países que están más endeudados que nosotros. Nosotros llegamos a niveles, digamos, de focos rojos y de ahí nos vino la quiebra y con ello vinieron políticas para bajar el déficit fiscal y con ello este apetito por mayor endeudamiento. Pero de repente en el gobierno del presidente Peña Nieto las cosas han venido cambiando y estamos viendo cómo constantemente las instituciones de la República, empezando por la deuda que se promueve a nivel federal, en lo que se llama el déficit fiscal, más la deuda emitida por entidades paraestatales o estatales, todas están viniendo a sumar en un endeudamiento en el que no estamos viendo una política de contención al gasto y por otra parte estamos viendo un gran apetito porque fluya el dinero para con esto cumplir con compromisos inmediatos que tiene el gobierno dentro de lo que son sus gastos directos. Son costos que hacen del aparato gubernamental un aparato enorme que consume constantemente dinero. Aunque nuestro país tiene una de las mejores posiciones en función de la deuda, tenemos que ser muy cautelosos. México crecerá 1.6 puntos porcentuales en deuda en los próximos 2 años. El crecimiento más alto solamente detrás de China, que está teniendo un crecimiento de 5.1 puntos, pero con un muchísimo mayor ahorro y muchísima mayor producción y muchísimo mayor crecimiento, y Francia, que será de 3 puntos el crecimiento. Después viene el nuestro. Debido al desplome de los precios del petróleo, que junto con la reforma fiscal nos vino el desplome en el peor momento para la economía mexicana, nos da una idea de que la economía mexicana sigue basada en el petróleo, está petrolizada, y con este desplome en el precio del petróleo ha traído como resultado el que nos vayamos para abajo, y con ello los ajustes que se han venido dando son sobre la marcha, están entre otras cosas apretando el proceso fiscal, y esto nos está llevando a un potencial enfrentamiento con un shock que nos lleve a incrementos de mayor déficit. La deuda pública es el gran obstáculo para el crecimiento, según dice el propio director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, Vítor Gaspar. Y a propósito de esto, también el Banco Mundial considera que el crecimiento del 3%, que corrigen al 3% el crecimiento de México para este año, dice, es un crecimiento sólido para México, pero no maravilloso para la economía madura que representa México. Este crecimiento no está mal, pero para que tenga México para que detone su desarrollo, tendrá que tener crecimientos registrados por arriba del 4% y no los está logrando. Así lo dice el economista en jefe del Banco Mundial,
para Latinoamérica y el Caribe, que es Augusto de la Torre, quien destaca que son indudables los cambios estructurales en México, pero que hay mucha impaciencia cuando no se está viendo un aumento en la capacidad adquisitiva de la clase media mexicana, y tampoco se está dando una generación de empleos suficiente y necesaria para cumplir con los requerimientos de la sociedad mexicana. Esto lo está llevando a que muchos mexicanos se incrusten en la economía informal para de ahí buscar un ingreso. Los latinos somos muy impacientes y las reformas toman tiempo en generar beneficios. La paciencia debe de ser parte de la actitud de las reformas, se dice desde esta instancia de análisis financiero. Durante la presentación de un informe que se llama América Latina recorre un estrecho camino al crecimiento, el funcionario expresa que las revisiones en las proyecciones sobre el crecimiento de México fueron provocadas por factores externos, como la baja en el precio del petróleo. Esta baja en el precio del petróleo nos pone en un momento de mala suerte, ya que luego de aprobar una reforma tan profunda como la energética, coincide en este momento con la caída del precio del petróleo, que está por la mitad, digamos, de como se hubiera pensado. Ahorita, imagínense que anduviéramos vendiendo petróleo a $100, ¿cómo vendrían los flujos de México? Venimos a menos, bueno, venimos a, sí, un poquito menos de la mitad. $105 es lo que se esperaría pudiéramos haber hecho proyecciones cuando estas tenían precios ahí arriba de los $100, y ahora hay un cierto desaliento en las inversiones en la ronda 0, en la ronda 1 de la reforma energética, en muchas compañías que ya tendrían que estar derramando dinero en México en las alturas de lo que ya estamos viviendo, que es el segundo trimestre de un año que se tenía en expectativas de un enorme ingreso. Ya vivimos el endeudamiento en México. Yo quiero hacer un llamado al gobierno federal para que deje de emitir tanta deuda. Luego se manejan los anuncios de emisión de deuda en papel como la gran capacidad que tiene México para que su papel de deuda emitida sea comprada por el mundo. Eso me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que haya el recurso constante de el apelar al endeudamiento para hacerse de dinero que no puede ser ya por ninguna otra vía que no sea la de mayor endeudamiento fiscal, que indirectamente llega a través de esta emisión de papel. ¿Que es un ejercicio que lo hacen los países? Sí, lo hacen. ¿Que es un ejercicio que lo tendría también que ser México porque tiene esa potestad? Pues sí la tiene. Lo que no es justo es que mientras que en los últimos, prácticamente los últimos 3 de Zedillo y los 2 de los gobiernos panistas, vamos a pensar, ¿no?, así en términos generales, 15 años, se vino haciendo un esfuerzo del último presidente del PRI del siglo XX y de los 2 primeros presidentes del PAN del siglo XXI, ahora estemos entrando en una tendencia en la que el gobierno del presidente Peña Nieto está promoviendo un mayor endeudamiento. Papeles que vamos a pagar en el 2020, en el 2024, en el 2056, en el 2115, o sea, ya se ha emitido hasta papel de deuda de a un siglo, cuestiones que no son lo más sano para la economía mexicana. ¿Qué tendría que haber de parte del gobierno? Un programa de recorte a la enorme planta que necesita para ser el marco de lo que es el gobierno en México hoy, y un proyecto ejemplar para evitar que en México se dé un proceso tan grande, tan grave, tan complejo, tan difícil de corrupción, que está haciendo que nosotros como mexicanos gastemos muchísimo más en nuestros proyectos y nuestros procesos productivos, por la simple y sencilla razón de que en todas partes, en todos lados, en todas las entidades se cobran comisiones que van a redundar en beneficio de unos cuantos coyotes, que estamos como nunca llenos de coyotes en la economía mexicana. Una forma, un modelo
que no podemos tomar para hacer que el país se desarrolle. Esto es lo que está pasando. Entidades que han generado esta información: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entidades que hoy están haciendo sentir que México no va en el camino. Todos los países que ya ahorita en este momento tienen una proporción del PIB de un gran endeudamiento con respecto a lo que es su producción, están bajando la cantidad de deuda, están bajando la proporción. Nosotros estamos en contrasentido, estamos subiendo la deuda porque nos sentimos lejanos de lo que otros pueblos han llegado a tener en momentos de enorme peligro. Nada más se nos olvidan dos cosas: una, que no debemos de regresar a la tendencia de mayor endeudamiento, y dos, que ya la vivimos en el pasado. No hay nada peor después de cometer un error que cometerlo otra vez, y estamos cometiendo este error de manera reiterada. No nos gusta, no coincidimos con ello, y cuando se ha hablado en los medios de comunicación en nuestro país sobre estas reuniones de las instituciones financieras a las que les hablo, solamente se toma la parte positiva, propositiva de lo que está proponiendo México, pero no se están viendo estos problemas de deuda. Y miren la parte positiva, qué bueno que salga. Hay muy buenos indicadores para el país está en una coyuntura interesante de desarrollo, todo me parece bien, pero no hay un solo medio de comunicación en el país que hable del peligro en el que podríamos incurrir si esta tendencia de endeudamiento sigue adelante. No, plano, no nos gusta. Vamos a hacer una pausa, amigos en México, y aquí regresamos. Javi Man dice: los que ya vivimos no lo queremos de nuevo. Esas épocas de Luis Echeverría, de José López Portillo, fueron lamentables. Con el insaciable Peña Nieto, esto resulta otra vez peligroso. Alejandra Herrán, Alexa 24 Herrán: sin temor a equivocarme, Pedro, antes que termine el sexenio tendremos una devaluación peor que la de Carlos Salinas de Gortari. Ojalá y no. Gabriela González: pues ¿cómo no vamos a estar endeudados, mi querido Pedro, si tenemos que pagar los viajes del presidente y sus chorrocientos invitados, además de las compras de la gaviota? Estamos hablando. Implacable, @AK_95_Orión. Lo que más preocupa es la solución, o no está en manos de Peña Nieto, pero el gobierno sigue tirando el dinero hacia las elecciones intermedias. Gamaliel Valencia, @Gama_GFP. Endeudarse y deber más de lo que tenemos siempre ha sido una estrategia del PRI. Ir a contracorriente es habitual en ese México. Estamos percibiendo los mexicanos que este curso de seguirnos endeudando no es nada, en lo más mínimo, no es lo más recomendable. Señor presidente, desde aquí le volvemos a hacer otro llamado de los muchos que le hemos reiterado. Hable usted con sus instancias económicas, tengan ustedes un marco de austeridad operativa, reduzcan el gasto, dejen de endeudarse y dejen de proponer que esto lo paguen las siguientes generaciones. Vamos a oración corta, regresamos.